la presentación de Una liberal en política, el libro de Esperanza Aguirre que hemos publicado hace apenas unos días en Ediciones Deusto y que hoy presentamos aquí en Barcelona. Quisiera empezar dando las gracias a todos vosotros por acompañarnos hoy aquí, dar las gracias también a nuestros compañeros de Casa del Libro por invitarnos a celebrar aquí en su magnífica librería en Roma, Cataluña, esta presentación, y dar las gracias, como no, a todas las personas que me acompañan aquí en la mesa, empezando por Joan Rossell, expresidente de Foment del Treball y de la COE, también autor de varios libros con Ediciones Deusto. Joan, muy buena tarde, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me gustaría también presentar a Alejandro Fernández, expresidente del Partido Popular de Cataluña, quien también recientemente ha publicado un libro que desde aquí recomendamos, un libro donde nos habla a calzón quitado, tal y como nos tiene acostumbrados. Voy a decir que me hubiera encantado publicar a Alejandro en Deusto, pero bueno, como bien sabéis, a los liberales no nos gustan los monopolios. Habría que repartir un poquito, ¿verdad, Alejandro? Muy bien. Me gustaría presentaros también a Santiago Quisas. Santiago, fue diputado del Parlamento. Fue diputado del Parlamento. Ahora. Fue diputado del Parlamento Europeo por el PP y es el actual presidente de Lliga Democrática. Santiago, muy buenas tardes. Y presentaros también a Joaquín Güell, que es empresario e inversor. Joaquín, muy buenas tardes. Y como no, dar las gracias y presentar a Esperanza Aguirre, que fue ministra de Educación y Cultura entre el año 96 y el año 99, presidenta del Senado también entre el 99 y 2002 y presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012 y autora del libro que hoy nos congrega. Esperanza, muchísimas gracias, bienvenida. No puedo no dar las gracias también a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha escrito el prólogo con el que empieza el libro que hoy presentamos. Bien, en primer lugar le cederé la palabra a Joan Rossell para que nos explique su visión del libro. Tras ello tendrá la palabra Alejandro Fernández, luego será el turno de Santiago Quisas, luego cederé la palabra a Joaquín Güell y por último Esperanza nos explicará el qué y el porqué del libro que ha escrito y que hoy presentamos. Y tras ello abriremos un breve turno de preguntas para todo aquel que quiera trasladar alguna pregunta o alguna cuestión tanto a Esperanza como al resto de miembros de la mesa. Así que, sin más, muchísimas gracias de nuevo, bienvenidos todos y cedo la palabra y luego evidentemente está Esperanza firmando ejemplares de su libro hasta las 8:30 que desapareceremos para llegar a la de camino a Madrid. Así que no decía nada más y le cedo la palabra a Joan Rossell. Joan Rossell, muy buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Esperanza Aguirre y también a Editorial Deusto y a Roger Domingo, que es el editor de este libro y que, como le ha dicho, editor de varios libros míos, por estar en este acto para la presentación del libro de Esperanza. Un libro que yo me he leído este fin de semana y quiero decirle que lo he leído rapidísimo, de un golpe. ¿Qué quiere decir? Que es ameno, que es un libro donde se explican cosas, donde se entra a veces en decir cosas que políticamente hoy en día pues a lo mejor no se tendrían que decir, pero que se dicen que es lo que hay que hacer. Y que realmente pues toda su trayectoria política, desde el ministerio, pasando por el ayuntamiento, por el Senado y finalmente yo creo que la obra cumbre que como presidenta de la comunidad. Explica anécdotas, algunas en positivo y otras en negativo, cuando hay fuego amigo por parte de los que dicen llamarse amigos, y ahí los identifica perfectamente quiénes son, cómo fueron y qué hicieron. Y lo que hicieron, pues presentando según qué documentación, hicieron que las encuestas bajaran un poquito y al final no se ganaran. Pero bueno, eso es la política de todos los días. Yo creo que un libro de una liberal como es Esperanza es importante porque liberales al final lo somos todos. El que diga que no es liberal y que está en contra de la libertad, cuando la libertad es poliédrica y es para todo, libertad individual, libertad para el que está enfrente, siempre que no pisotees, y libertad
libertad económica y libertad de todo tipo. Yo creo que esta es la clave de los liberales. La pregunta es por qué muchas veces nos tildan de liberales como si fuera algo negativo. Friedman decía, unos años antes de morir, de que hemos ganado la batalla de las ideas, pero al final los números son los números, y el gasto público en el mundo ha crecido, se ha multiplicado por 2 después de la Segunda Guerra Mundial. En España hemos tenido un gasto público por encima del 50% el año 2020, el año de la pandemia, y en Francia están alrededor del 55%. Por tanto, ese es el gasto público y eso es lo que hay que reformar. No hay que decir, como algunos liberales, que dentro de los liberales hay muchas tendencias, algunos liberales dicen, no, hemos de destruir el Estado. No, pues a lo mejor hemos de hacer un Estado, hemos de hacer unas administraciones que funcionen, que vayan mejor, que estén absolutamente controladas y que, especialmente ahora con las nuevas tecnologías, pues que puedan dar cuenta de todo lo que hacen en todos los momentos. Todas y cada una de las facturas de los proveedores de las administraciones tendrían que estar en la página web de cada una de las administraciones para que viéramos exactamente lo que pasa. En fin, yo podría estar aquí hablando mucho de libertad y de liberales, pero lo que habéis venido aquí es a escuchar a Esperanza y sobre todo os aconsejo una cosa: comprar el libro, que os lo firme, y después leerlo. Muchas gracias. Muchas gracias a Joan. Alejandro, cuando quieras. Bien, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la asistencia, es un auténtico placer. Se supone que la obligación de alguien que presenta un libro, y en este caso somos 5 personas, pues es ayudar humildemente, colaborar a que ese libro se compre y se lea más. Y señalo humildemente, y nunca mejor dicho, porque cualquier cosa que haga Esperanza Aguirre va a tener por definición más repercusión mediática de lo que haga yo. En consecuencia, no vengo tanto a echarle un cable como a trasladar mi respeto y mi admiración absoluta hacia una de las mujeres en política más auténticas, irreverentes, iconoclastas, rebeldes y genuinamente vocacionales que he conocido en mi vida y que ha tenido España desde la recuperación de la democracia en 1978. Dispongo de 5 minutos, así me lo dijo la autora, y como en el Parlamento estoy acostumbrado a estas restricciones orales, voy a intentar cumplirlo. 5 pildoritas en 5 minutos sobre el libro. 1. Esperanza jamás habla en politiqués y por lo tanto, y se agradece muchísimo, no escribe en politiqués y se agradece muchísimo. El politiqués es una lengua de madera, insípida, que degrada las instituciones, que insulta a la inteligencia al que la escucha y que se contrapone a lo que hace Esperanza, que es hablar claro y directo y que todo se le entienda. Si queréis un libro de un político que habla claro y directo y que no se anda por las ramas, comprad el libro de Esperanza. 2. Autocrítica pura y genuina. La autocrítica está prohibida en politiqués y en los aparatos de los partidos, de hecho. Se sostiene, de manera errónea, que la autocrítica refuerza al rival, cuando yo sostengo humildemente que lo que refuerza al rival es no hacerla. Y a los hechos me remito de las cosas que hemos vivido en Cataluña. Esperanza hace autocrítica a tumba abierta, por no decir a calzón quitado, que es una expresión que prefiero no usar en el caso de ella. Hace autocrítica colectiva cuando habla de un proyecto político del que ella forma parte de manera orgullosa, y la hace. Hace crítica a algunas decisiones que ya no le corresponden a ella, del partido, pero sobre todo hace autocrítica personal, algo prácticamente inédito. En la página 49, cuando habla del que para ella fue el gran error de su carrera política, no voy a hacer el spoiler, lo dejo para que lo leáis o para el criterio que disponga la autora en su intervención posterior. 3. España y libertad. Esto lo desarrolla de manera brillante en la página 134, es un episodio maravilloso. Puede que los liberales no seamos mayoría en la derecha española, y mucho menos en España en general, y es una ideología, efectivamente, que en España como tal ha tenido algunos problemas de implantación histórica. Pero no así la idea de la libertad. El Congreso de Refundación de nuestro partido, cuando pasa de AP a PP, precisamente lleva ese lema: España y libertad. Cada vez que nos hemos alejado de ese lema, hemos tenido problemas. Cada vez que nos hemos ajustado y reforzado en ese lema, el Partido Popular ha sido grande. De hecho, nuestros rivales siempre nos aconsejan / exigen
Menos España y menos libertad. Y a eso le llaman moderación. Esperanza nunca se ha tragado esa patraña. Yo humildemente tampoco. Por lo tanto, en ese episodio es donde aparece esa político absolutamente vocacional, intensa, de muchas convicciones. Y dice una cosa que a mí me gustaría recuperar porque creo que es más oportuna que nunca. Señala que entre la refundación del partido y el año 2004, cito textualmente, en el partido se pensaba de verdad, a veces con errores, porque no siempre se acierta, pero se pensaba. A mí particularmente me gustaría pensar, y estoy convencido de ello, de que vamos a aprovechar el Congreso de nuestro partido para volver a pensar de verdad, porque es absolutamente necesario en el tiempo que nos ocupa. 4. Nuestra partitocracia y el sistema electoral que tenemos, que puede ser comprensible visto bajo el espejo de 1978, hoy está destruyendo la credibilidad de nuestras instituciones y del sistema político y la democracia en general. Esto lo desarrolla entre las páginas 98 y 114 y debo decir que con unas propuestas de regeneración democrática, listas abiertas, etcétera, que yo particularmente secundo de manera entusiasta y lo he hecho de manera pública. Y quinto y último elemento, para mí el más importante de todos. En la página 32 hace referencia a un acto de jóvenes liberales en 1993 que estaba la sala repleta. Y recordé perfectamente, porque yo me afilié con 18 en 1994, que las elecciones que se ganan unos años después, en el 96, las ganamos con un apoyo extraordinario entre los jóvenes. Fue una revolución liberal y juvenil. De hecho, el Partido Socialista de Felipe sostenía mucho sobre la patraña, la mentira, de que la derecha iba a quitar las pensiones y tenían un voto extraordinario entre los mayores de 65 años. Bien, explica ahí muy bien Esperanza que durante aquellos años, y de la mano de Aznar, se hizo la pedagogía correcta para trasladarle a los jóvenes los valores correctos. Ambición de cara al futuro, cultura del esfuerzo, ser dueños de tu propio destino para que no te robe el alma cualquier político, sea de la ideología que sea. Y ahí Esperanza explica cómo la izquierda, que son malos pero no tontos, se dan cuenta rápidamente, sus psicopedagogos, tú te refieres a ello, e inmediatamente imponen un sistema educativo de aprobado automático que lo que busca es que los jóvenes vendan, regalen su alma al Estado con la mano alargada. Y eso es lo que destruza cualquier sociedad. De modo que si sois libres, si sois rebeldes y si os gusta ser dueños de vuestro propio destino, comprar el libro de Esperanza Aguirre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Santiago. Muchas gracias. Bienvenidos todos aquí a este acto. Y la verdad es que hablar detrás de Alejandro es una mala jugada, es muy peligroso porque es un pico de oro total. La verdad es que es un acto, yo creo, de presentación del libro un tanto curioso, porque en general hay una persona que lo presenta y luego pues la ponente, vaya, la escritora del libro o escritor, pues es el que habla. Pero a mí me dijo Esperanza, para mí, me dice, mira, es que me conocen muy poco en Barcelona. Yo necesito gente que no hable del libro, sino gente que hable de mí. Yo creo, Esperanza, que te has equivocado del todo, porque ya ves el llenazo que hay aquí, y eso que la hora, 6:30, quizá no era la mejor. Yo, de todas formas, aunque se trata de hablar contigo, pues lógicamente, como ha hecho Juan, me he leído el libro de un tirón este fin de semana pasado. Y, desde luego, puedes estar de acuerdo en muchas cosas o no estarlo. Pero lo que está claro es que lo ha escrito una persona profundamente liberal. De eso no hay ninguna duda. Esperanza, ella misma se autodefine como una liberal radical. Radical no en el sentido de intransigente, sino en el sentido de raíces, las raíces verdaderas del liberalismo, ¿no? Y realmente es lo que te explica muy bien en este libro, que también lo ha comentado muy bien ahora Alejandro. Pero yo lo que quisiera es contar un par de anécdotas que he vivido yo con ella, porque he tenido pues la suerte de trabajar con ella en muchas ocasiones y creo que son significativas de este liberalismo que ella tiene, ¿no? En primer lugar, cuando gana las elecciones por primera vez a la Asamblea de Madrid, yo la llamé para felicitarla, estaba aquí en mi casa de Barcelona, y me dice, Santi, yo quiero que te vengas conmigo de consejero a Madrid. Yo no es que me quedara parado, me quedé pasmado, pero vaya. Y reconozco que me salió mi vena catalana. Y le dije, pero a ver, yo puedo hacer política en Barcelona, en Cataluña, en España o en Europa. ¿Qué se me ha perdido a mí en Madrid?
Y la respuesta fue, ¿cómo son los catalanes? Que eso aquí no importa, cosa que es absolutamente cierta. Y luego digo, bueno, ¿y de qué quieres que sea consejero? Y me dice, de deportes y de cultura. Digo, uy, digo, tú y yo no tenemos las mismas ideas de cultura. Yo soy culé a tope, hasta llevo los calcetines del Barça. Y me dice, pues eso, por eso quiero que te vengas, porque así nos complementamos. Y eso yo creo que es una gran prueba de liberalidad, de apertura de miras, de decir, una persona que es catalana, que no renuncia a su catalanidad, que pueda ser consejero en Madrid, y yo diría de dos cosas bastante identitarias, como puede ser la cultura y el deporte. Y la segunda anécdota es que cuando estábamos en un consejo de gobierno, me perdonarás, Esperanza, por revelar algún secretillo del consejo de gobierno, cosa que no se debe hacer, pero bueno, sí, pero bueno, lo digo. Al cabo de un año más o menos, quizá menos, de tomar posesión del gobierno, vino el secretario general del gobierno, que asistía a las reuniones del consejo de gobierno, sentado en una mesita en una esquina, porque no se sentaba en la mesa del consejo. Y dice, Esperanza, si me permites, presidenta, vaya, dijo, tengo una lista aquí con todos los proyectos de ley que están llevando a cabo las consejerías. Y entonces Esperanza le dice, oye, no quiero ni verla esta lista. Proyectos de ley, cuantos menos mejor, y si pueden ser de artículo único. Y con eso demuestra precisamente su liberalismo, esa idea de que el dinero está mucho mejor en los bolsillos de los contribuyentes que en ningún otro sitio, y cuando menos Estado, y hablo de Estado en general, haya, y más libertad de las personas, pues mejor. Y yo la verdad ahí fui un buen alumno, porque en 5 años y medio que estuve de consejero no presenté ningún proyecto de ley. Y bueno, oye, creo que estuve 5 años y medio trabajando sin ninguna pega y sin ningún problema. Quiere decir no, que mis amigos abogados, que no me escuchen mucho, y muchas leyes son realmente inútiles. Bueno, nada más y muchas gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Santiago. Joaquín, cuando quieras. Muchas gracias. Cuando Esperanza me llamó para proponerme estar hoy aquí en esta presentación, obviamente acepté encantado, pero le advertí de que no había leído el libro. De hecho, yo creo que el libro no se había publicado todavía. Y entonces Esperanza contestó de una forma muy suya, me parece parecida a la tuya, que es: nada, no presentes el libro, preséntame a mí. Y claro, pensé que lo único más absurdo que presentar un libro que no has leído era presentar a una persona tan conocida como Esperanza. Y luego hice una cosa todavía peor, que es desobedecerla y leer el libro. Y la verdad es que me alegro, porque el libro está francamente bien. Ya lo habéis dicho, soy regular, ¿no? Ya lo habéis dicho. Es una sucesión de episodios que te ayudan a recordar la historia política de España de los últimos 30 o 40 años de una forma súper eficaz. Incluso me atrevo a decir que bastante objetiva en muchos sitios. Y luego una serie de reflexiones más teóricas, más políticas, más ideológicas. Y el retrato final, que conocemos bien, es sin duda el de una de las principales figuras de la derecha de los últimos 50 años en España. Porque no solo ha liderado una corriente política, sino que de alguna forma creo que la ha inventado. Y ha inventado, y creo que es todavía más importante, una forma de hacer política. O al menos una forma de hacer política desde la derecha. Sin complejos, como su otro libro, sin ambigüedades, con una ideología fuerte, más liberal que conservadora, y con un estilo popular, que no populista, muy eficaz e impecablemente democrático. Y por supuesto, con una novedad, alguno no se acordará, pero para entonces era una grandísima novedad, que era un éxito electoral arrollador. El único reproche que le hago al libro es que pasa de puntillas por un asunto, por un momento que creo que es clave en la historia de España, no ya solo de la derecha, que es el Congreso de Valencia del 2008. En el libro Esperanza viene a decir que no se lo planteó seriamente, pero hay al menos dos conversaciones, una con Aznar y otra con Cascos, que parcialmente lo desmienten. Y yo siempre me he preguntado qué hubiera pasado si te hubieses presentado, incluso de haber perdido. Creo que hubiera cambiado las cosas mucho. Y por último, te obedezco un poco y te presento, Esperanza. Lo bueno de conocer a Esperanza personalmente no es, como suele pasar con el resto de personas, que es que uno sabe cosas que los demás no saben, sino es exactamente lo contrario. Lo bueno de conocer bien a Esperanza es saber que es exactamente lo que parece. Esperanza parece espontánea porque es espontánea, Esperanza parece sincera porque es sincera, y Esperanza parece valiente porque es valiente. Muy bien.
Muchísimas gracias, Joaquín. Esperanza, cuéntanos el qué y el porqué del libro. Bueno, pues yo tengo que empezar dando las gracias, en primer lugar, a Roger Domingo, a la editorial Deusto, por haberme pedido que escribiera este libro, que hay que decir que en origen me pediste una biografía y yo te dije que iba a escribir no una biografía, pero sí una historia de mi vida política y luego lo que pensaba. Y bueno, gracias a estos 4 señores tan simpáticos por las cosas que han dicho, porque es verdad que yo les dije, a ver, en 5 minutos, porque luego... Y bueno, no sé si empezar por contestar a Joaco. ¿Por qué no me presenté al Congreso de Valencia? Pues no me presenté, en primer lugar, porque yo me hubiera presentado si aquella noche electoral en la que Mariano Rajoy salió al balcón y parecía enteramente que iba a dimitir, y en que su mujer, Viri, me cogió aparte y me dijo, por favor, dile que se vaya, dile que dimita, cosa que no hice. Y yo era la única presidenta del partido regional, en este caso de Madrid, que estaba allí, y estuve hasta las 3:30 de la mañana a las 4. Entonces, a la mañana siguiente, parece ser que todos los demás presidentes regionales del partido llamaron a Mariano, que por favor que siguiera, aterrados de que fuera yo. Entonces, bueno, Mariano les hizo caso, anunció que quería ser presidente del partido y candidato a la presidencia del gobierno, y yo, pues es verdad que consideré en un momento dado la posibilidad de presentarme, pero siempre que Mariano hubiera dimitido. No pensaba yo derribar del caballo al presidente de mi partido, y además, en el caso de que lo hubiera pensado, y es verdad que consulté a José María Aznari, consulté a Paco Álvarez Cascos, y los dos me dijeron que no, que era mejor que fuera Mariano el candidato único en ese congreso, pero si yo me hubiera querido presentar, no hubiera podido, porque no eran los estatutos que rigen hoy, que con la firma de 100 afiliados te puedes presentar. De hecho, ya se ha presentado uno contra Feijóo, que nadie le conoce, pero querrá el minuto de gloria, se ha presentado. En aquella época, los estatutos decían que había que tener 600 avales de compromisarios, y resulta que Madrid, toda la Comunidad de Madrid, tenía 200 compromisarios solo, y a mí la única región que me apoyaba era el País Vasco, donde estaba María San Gil, y por lo tanto a los 600 no llegábamos ni de broma, pues que yo ni lo consideré. Además de eso, se casaba mi hijo mayor en el mes de julio, y este congreso era a final de junio, y es que no lo pensé en absoluto. Pero bueno, no sé si con eso contesto a tu pregunta. Pero... No te creo, pero sí. ¿Ah, no me crees? Bueno, te aseguro que lo que te digo es verdad, que los estatutos lo impedían. Bueno, pero yo quiero daros las gracias a todos por estar aquí, también a todos los que estáis, a mis amigos y a los que conozco, pero no son amigos y no les he pedido que vengan, algunos sí se lo he pedido. Deciros que por qué he escrito yo este libro. Y yo este libro lo he escrito no porque quisiera escribir la biografía, que ya escribieron una sobre mí, sino porque de verdad yo creo que España está en un momento grave y además muy inquietante. En primer lugar, porque desde que el 2004 Zapatero, en una entrevista que le estaba haciendo Iñaki Gabilondo, le grabaron que decía nos conviene la tensión. En aquella entrevista desveló que el odio a la derecha era la ideología que le iba bien a la izquierda. Por eso ahora estamos exactamente con lo mismo. Da lo mismo que la economía vaya mal, pero no gobierna la derecha. Entonces, y el PSOE con Sánchez, que yo creía que Sánchez era un socialdemócrata cuando llegó, que no quería ni muerto gobernar con los comunistas, y ya llevo 5 años con ellos, ¿de acuerdo? No podría dormir, y con Bildu no, y todas esas cosas, y resulta que Sánchez ha hecho suyos los objetivos de todas las fuerzas políticas que le apoyaron y que en el fondo quieren acabar con España. Los independentistas con los filoterroristas lo que quieren es romperla, pero los comunistas de Sumar y de Podemos, que le apoyaron en su momento, lo que quieren es una república bolivariana, o sea que en vez de Felipe VI lo que quieren es poner a un sucedáneo de Maduro, que muy bien podría ser Sánchez.
Y yo digo que el proyecto de Sánchez en realidad es convertir a España en la Venezuela de Europa. ¿Y eso os parecerá exagerado? Pues no lo es. Mañana, si Dios quiere, publicará el Objective, el periódico en el que yo escribo todos los miércoles, un artículo sobre el proyecto de ley de 400 no sé cuántas páginas que presenta el ministro Bolaños para hacer que los jueces, primero les quita la instrucción, ya no van a instruir los procedimientos, sino que lo va a hacer la Fiscalía. ¿Y de quién depende la Fiscalía? No es que lo digo yo, lo dijo él. Pues eso. Pero no es lo más grave eso. Lo más grave es que los jueces, que al final tendrán que juzgar, ya no van a entrar por oposición. O sea, va a ser una vía de entrada de los jueces que con 5 años, o sea, graduados en Derecho, que son 4 años, y 5 años de ejercicio, después de una entrevista, van a ser los jueces. Eso van a ser los jueces en España. Y eso es exactamente lo que hizo Chávez antes de acabar con la democracia y de quedarse para siempre. Y por lo tanto, pues yo, que estaba preocupada con encargarme este libro, ahora estoy todavía más. Y todo esto sucede y la derecha está dividida. Y eso es algo que aquí se ha comentado también, pero que a mí me parece que cuando ganamos las 2 mayorías absolutas que ha tenido el Partido Popular, con Aznar en el año 2000, con Mariano Rajoy en el año 2011, mayoría que yo en el libro critico que por dedicarse únicamente a la economía, que es verdad que había un problema económico gordo, consecuencia de que Zapatero ni siquiera se atrevió a presentarse, pero había hecho muy mal el manejo de la crisis económica, pero el gobierno, al que los españoles nos habían dado 186 escaños, no podía dedicarse solo a la economía y dejar de cumplir el programa electoral. Ni derogó la ley de memoria histórica, ni cumplió con cambiar el procedimiento por el que se nombraban a los del Consejo General del Poder Judicial, con aquella frase que pronunció mi amigo, aunque no lo creáis, Alberto Ruiz Gallardón, que era el ministro de Justicia, que dijo: vamos a acabar con el obsceno espectáculo de que los políticos nombremos a los jueces que eventualmente nos tendrán que juzgar. No lo cumplieron y no cumplieron nada de aquello a lo que se habían comprometido. Consecuencia, bueno, y tampoco repusieron aquellas leyes que el Partido Socialista había derogado en el ínterin. El Plan Hidrológico Nacional, que si lo hubieran repuesto, yo no digo que se hubiera arreglado todo lo del Barranco del Pollo, pero que muchísimas menos muertes hubiera habido si se hubiera hecho la presa del Cheste, que estaba proyectada, financiada y acordada para hacer. Y que la ministra o vicepresidenta del Gobierno, Rivera, que ahora es la vicepresidenta de la Unión Europea, gastó más del doble de lo que costaba la presa en publicidad y la presa nunca se hizo. Bueno, pues el Plan Hidrológico Nacional y luego algo que yo creo que tenemos que hacer si llegamos al gobierno inmediatamente, el prolongar la vida de las centrales nucleares. Y yo estoy muy contenta porque Feijóo ha dado la batalla cultural en 2 cosas, en lo de las nucleares y en lo de la vivienda, que la ley de vivienda que tiene el PSOE es desastrosa. Bueno, total, que la derecha está dividida y a mí me parecía que con este panorama, y dado que tengo 73 años y que llevo 49 entre la administración pública desde que saqué las oposiciones y la política, en la política 42, solo estoy desde el 83. Creo que, bueno, pues que mi obligación era contar algunas cosas y dar algunas ideas de lo que considero que podría ser bueno para España. Eso es lo que me pareció, y lo que hago es contar mi historia política. Es el primer capítulo, el segundo es el caudillismo con el que yo creo que gobierna Sánchez, y no hay más que verlo en estos últimos mensajes que habéis visto. Todo el que discrepa tiene su merecido. Y luego critico el wokismo, que es algo que es el establishment anglosajón de las universidades y el establishment español y todos los centros de producción ideológica, que es como yo llamo a las guarderías, bueno, o sea, a las escuelas infantiles, a los colegios, a los institutos, a las universidades, a las productoras de radio y televisión, a todos esos centros de la producción ideológica, todos están imbuidos de la ideología woke, que no explico lo que es, pero lo leéis en el libro, y el que no lo sepa ya lo dirá.
porque tenemos que dejar tiempo para las preguntas y para firmar los libros. Y deciros una cosa muy importante. Todas las leyes que hoy rigen en España, todas son socialistas. Todas. Y si os hago un inventario de cuáles, pues mirad, la ley de educación, ¿os acordáis de la ministra Celaá, hoy embajadora ante la Santa Sede? Los hijos no son de los padres, ¿os acordáis? La del solo sí es sí, la ley trans, la ley de memoria histórica y de memoria democrática, la ley de vivienda, todas las leyes son socialistas. Y nosotros, en mi opinión, y con esto voy a terminar, porque si no, me parece que me paso de tiempo, ¿no? Bueno, entonces seguiré, pero creo que si ganamos las elecciones con mayoría absoluta o con el apoyo de quien nos quiera apoyar, y tenga claro que aquí hombre, el señor Sirera, bienvenido, muchas gracias. Si ganamos las elecciones con mayoría absoluta o con el apoyo de aquellos que nos quieran apoyar, tenemos que llevar preparadas, escritas. Yo en esto admiro a Donald Trump, ya sé que es un personaje polémico, pero que lleva todo preparado. Nosotros, desde la exposición de motivos hasta las disposiciones transitorias y finales de las leyes, los tenemos que tener escritos previamente. Tenemos que contratar a quien sea para que todo eso esté ya, porque es que si no se nos pasa el tiempo. Es lo que pasó con la Ley de Calidad de la Educación, que Zapatero, antes incluso de sentarse de nombrar a sus ministros, cuando sale de jurar al rey, toma 3 decisiones. 1, retirar las tropas de Irak. 2, derogar el Plan Hidrológico Nacional. Y 3, suspender la entrada en vigor de la Ley de Educación. Que la Ley de Calidad de la Educación que habían hecho en el año 2000 la ministra del Castillo en la segunda legislatura de Aznar, de calidad educativa, había entrado en vigor en enero del 2004 y en marzo ya era presidente ZP. Entonces suspende la entrada en vigor y le da tiempo a él a que se le caiga la C de calidad y a poner la Ley de Educación que hizo él, que ya consiste pues en eso, que se apruebe. ¿Quién ha dicho lo de los aprobados? Tú, exactamente. Lo que los suspensos no existen, ni las repeticiones, ni nada de todo eso. Entonces, con todo eso preparado, si nosotros llegamos, yo lo que sí quería decir es que a mí me parece que la derecha, que ha estado menos de la mitad de tiempo que la izquierda en el gobierno de España, menos de la mitad, si llega Sánchez, que va a llegar, porque cuanto más débil está, más le apoyan sus secuaces, porque les da todo lo que ellos quieren. Y cuanto más débil, más facilidad tienen para hacer eso. Pero entonces yo creo que nosotros, que tenemos 2 principios que son capaces de ilusionar a muchísima gente, como son España y la libertad, creo que lo que tenemos que hacer es dar la batalla cultural en estos 2 temas, pero con claridad. Primero, España. La palabra España es que parece que está anatemizada. Aquí se habla del Estado español, del Estado. La ministra Yoli dice en nuestro país, todo el tiempo el país. Nadie habla de España. Eso por un lado. Por otro lado, el Estado autonómico, que yo defiendo, porque yo no hubiera podido hacer nada de lo que hice, de lo que me siento muy orgullosa, como es de dejar elegir el colegio para tus hijos, el médico que quieres, el hospital al que quieres ir, el enfermero, los horarios comerciales libres, la liberalización de las viviendas rurales cuando no está protegido el suelo, todo lo que pude hacer, si me hubiera tenido que someter a las leyes de Zapatero, jamás, no hubiera podido bajar los impuestos como lo hice, aunque es verdad que él dijo, bajar impuestos es de izquierdas, un momento en el cual yo tardé 24 horas en quitar el impuesto del patrimonio. Entonces, bueno, os decía, pero esto, no el Estado autonómico, pero el fijarse en lo local, lo importante que es tu ayuntamiento, tu ciudad, lo comarcal, lo provincial, lo autonómico, y olvidarse de lo nacional. Yo es que ahí, yo estoy con De Gaulle. El general De Gaulle decía, patriota es el que ama a su patria y nacionalista es el que odia a los que no son lo que él considera su patria. Y es que es lo que yo creo que nosotros
tenemos que defender el patriotismo español, pero ¿por qué no? Es verdad que los planes de estudio, yo cuento en el libro, alguien ha hablado de que yo hablo de mi mayor error político, que fue retirar el proyecto de decreto de mejora de la enseñanza de las humanidades porque habían votado en el Congreso en contra, o sea, una proposición de la minoría catalana la votó el Partido Socialista y como nosotros estábamos en minoría, me parecía que estaba mal ir en contra de lo que decía el Congreso de los Diputados y estaba equivocado, porque la ley decía el gobierno por decreto establecerá las enseñanzas mínimas comunes que todos los españoles tienen que conocer cualquiera que sea el lugar del territorio donde estudien. Entonces, si la ley dice eso, si la ley autoriza al gobierno y le pide al gobierno que haga eso, si al Congreso no le gusta, lo que tenía que haber hecho era cambiar la ley, pero yo era muy joven, muy tonta, muy inexperta y lo retiré. Mi gran error. Y bueno, pues en las regiones que el independentismo existe, en esta, pero yo quiero dar varios datos que los he dado ahora hace un poco en el acto que he tenido de Sacabat y que la gente no lo sabe. Porcentaje de votos de los independentistas en las últimas elecciones. Junts, el 11,1%. Esquerra Republicana de Cataluña, el 13,1%. Entre los dos, el 24,2%. O sea, no llegan a la cuarta parte de los votos estos señores. Y resulta que yo lo digo en el libro, Sánchez le ha hecho presidente de España a Puigdemont, porque ese es el que decide. Entonces esto es absoluta y totalmente demencial en mi opinión. Entonces, ¿cómo hablar de España en las regiones que hay independentistas? Pues diciendo lo que decía Cambó, que él quería una Cataluña grande en una España grande, que fuera la locomotora de España, Cataluña. O Unamuno, que decía, el deber de Cataluña para con España es catalanizarla, y el deber de Baskonia para con España es vasconizarla. Y es verdad, todas las virtudes que se atribuyen y que tienen y que tenéis los ciudadanos catalanes y los ciudadanos vascos, es las que hay que importar, pero no desear que España vaya peor. Y bueno, y luego pues hay un tema, yo creo que es muy importante, que es la integración de los inmigrantes. Los inmigrantes tienen que aceptar nuestra lengua, nuestras costumbres, nuestra historia, la civilización occidental, y bueno, es que tienen que saber que son hijos de la civilización occidental y por tanto, todo aquello que se oponga a nuestras leyes y a nuestros principios no se puede aceptar. Y el siguiente principio que yo creo que tenemos que defender es el de la libertad. Y la libertad, para mí, la libertad es defender el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho está en peligro en este momento por la colonización de las instituciones del Estado que hace el señor Sánchez y porque ya no se corta un pelo. No solamente intervienen las instituciones del Estado, es que intervienen las empresas privadas. Es que ha mandado a un ministro y al presidente de la Telefónica a París para decirle al dueño de Vivendi que tiene que vender sus acciones de Prisas. Es que es una locura todo esto. Y bueno, pues por eso yo creo que la libertad, yo la he defendido en Madrid con la libertad de elegir, por supuesto, y la defensa de la libertad creo que es importantísima para todos. Y bueno, y total, que yo he escrito este libro y que quiero agradecerle mucho a José, a Deusto, a vosotros y a los que habéis venido aquí, que hayáis estado aquí esta tarde y que lo compréis, por supuesto. Fantástico, Esperanza, muchísimas gracias. Nos quedan 15 minutos para abrir un turno de preguntas para todo aquel que quiera preguntar algo, plantear una cuestión, tanto a Esperanza como al resto de personas en la mesa. Os agradeceremos, esto sí, que sean las preguntas lo más cortas y concisas posible, solo con el ánimo de poder contestar cuantas más preguntas posibles. Tenemos una primera pregunta allí. ¿Qué tal? Un placer conocerte. Mi nombre es Wolf, soy profesor de secundaria. Lo de educación me afecta mucho. Mis alumnos están perdidos, no tienen futuro. Les tengo que básicamente enseñar mucha autocrítica más que el contenido. Pero mi pregunta va sobre todo al tema que has comentado de Donald Trump. ¿De qué? Donald Trump.
Donald Trump. Creo que estamos en una guerra entre lo que es Estados Unidos y China. El sector de automoción europeo se está yendo al garete por estas políticas ecológicas y nos están viniendo productos chinos, básicamente. Entonces, ¿cómo deberíamos, a qué lado deberíamos estar o cómo podríamos levantar el sector automovilístico europeo? O ponernos del lado de Trump o ponernos del lado de los asiáticos. Gracias. A ver, es una pregunta que yo no hablo del sector automovilístico en el libro, pero sí te puedo decir que yo estoy en contra de los aranceles de Trump. Estoy a favor de muchas cosas que ha hecho Trump. Pues Trump va a acabar con el wokismo y eso me parece que es una gran victoria del sentido común. Pero los aranceles de Trump me parecen mal y claro, la Unión Europea pone aranceles a los coches eléctricos chinos y Sánchez se va a China a decir que que le quitemos los aranceles a China. Yo no soy una experta en esto, no soy economista, pero aquí está Joan que te va a contestar. Vamos a hacer por el automóvil, pero tienes mucha razón en que estos temas ecologistas a mí me parece que es un disparate. El tema de la energía, yo creo que en Europa nos estamos condenando a no tener una energía verde, o sea, ecológica, abundante y barata. Eso es lo que necesitamos y parece que nos están poniendo todo lo contrario. Bueno, verás, yo estudié comunicación, tengo un grado y medio en comunicación y es algo que me apasiona. Quisiera preguntaros, ¿sois conscientes de que no solo os enfrentáis a la crisis que hay en este momento, es la crisis de comunicación que os van a plantear las izquierdas, que os van a ir a por a vosotros de una manera brutal? O sea, va a ser una crisis detrás de otra, una erosión absoluta del gobierno que presida Feijóo o el que le toque en ese momento. ¿Sois conscientes de ello? ¿Tenéis ya algún plan de comunicación preparado? Uno no, varios planes de comunicación, plan B, plan A, plan C, porque si no os van a comer, en serio. Porque son como verdaderas garrapatas, que son capaces de cualquier cosa. Sí, es así, son garrapatas, son la izquierda, no podemos decir otra cosa. Serán capaces de cualquier cosa con tal de derrocar. Pues a mí no me cabe duda. Tú sabes que el nuevo director del gabinete del presidente del gobierno, el anterior, que es el que ahora es ministro y que le han mandado a Madrid para que socave la popularidad de Isabel Díaz Ayuso, y aquí hago un inciso. Yo era presidenta del Senado. En el mes de julio del 2002 me nombran candidata del Partido Popular a la Asamblea a la Comunidad de Madrid. Y yo dimito del Senado el 15 de octubre, ¿me acuerdo? Según empezó el Senado, hice un discurso de despedida y dimito. ¿Por qué dimito? Pues porque no me parece correcto que yo utilice los medios del Senado, los coches, los conductores, las secretarias, los gabinetes, para hacer campaña en una parte de España. Estos señores, la vicepresidenta esta que mandan a Andalucía, el que han mandado a Madrid, todos los que han mandado a los lugares donde gobierna el PP, están, a mi juicio, malversando fondos públicos. No se pueden utilizar todos los gabinetes, todas las secretarias, todos los medios que un ministro tiene y que se lo damos para que trabaje por España en lo que tiene que trabajar, no se pueden utilizar para socavar a un partido político diferente en una sola parte del territorio. A mí me parece intolerable. Entonces, bueno, lo que quería deciros es que el jefe del gabinete del presidente es doctor, ha hecho una tesis. ¿Y sabéis cuál es el título de su tesis? La ética del engaño. No, os lo juro, así es. Y no creas que es de cualquier universidad, es de la Universidad de Oxford. Entonces, pues así estamos. Entonces, y ya veis lo que está ocurriendo en estos días y lo que estamos sabiendo, la ultimísima, la de hoy, que están pagando a señores y poniendo la fiscalía a disposición de quien pueda mentir para evitar que un teniente coronel de la Guardia Civil siga investigando. Bueno, les da igual la ética del engaño. Y esta ley que os he contado del quitar la instrucción a los jueces y ponérsela a los fiscales, y
y hacer que los jueces ya no vayan por oposición, tiene 400 no sé cuántas páginas. O sea, es que los 600 asesores de la Moncloa trabajan sin parar a las órdenes del de la ética del engaño. Por eso digo que vais a tener que atar los machos y preparar para una crisis de Había una pregunta. Bueno, encantada y muy contenta de que esté con nosotros. Yo ya estoy jubilada, pero he sido 43 años profesora de filología clásica, aquí en Ingrid. Y por lo tanto considero que es importantísimo la educación. La educación es importantísima en una sociedad y sobre todo en una democracia, porque ello permite el ascenso de los hijos de los sectores más populares que no tienen un nivel económico importante. La enseñanza en España está destrozada, pero ya empezó con la LOCSE, pero yo admiré la actuación del señor Aznar y la aplaudí en unos campos, sobre todo en el campo de la ETA y todo, pero según mi criterio, que no tiene mucha importancia, pero creo que hay que decirlo, se equivocó al dar las competencias enseñadas a las comunidades autónomas. No, es que no fue Aznar. Yo fui la ministra de Aznar y ya se habían dado las competencias a 6 comunidades autónomas, a esta entre otras. Bueno, yo como ciudadana y profesora implicada me llegó que vi que las competencias fueron traspasadas en aquel momento. Ya no sé concretamente, no sé concretamente qué lo pudo hacer, pero bueno. No, pero lo hizo el gobierno de Felipe González. Bueno, pero vuelvo a insistir, yo lo que me llevó a mí como ciudadana es que porque traspasarían un colegio concreto o un... en aquel momento los comunidades autónomas y sobre todo en Cataluña, que hay el nacionalismo, tenía más incidencia en la educación. Y en mi colegio concretamente allí empezó a descartarse la lengua española. Ya no digamos la historia. No es culpa de Aznar. No, bueno, perdone, si es esto. Simplemente le digo que para mí como profesor... Es que era yo la ministra de Aznar, entonces nadie lo puede saber mejor que yo. Ya estaban las competencias dadas a Cataluña, al País Vasco, a Andalucía, a Valencia, a Galicia... Sí, ¿sabes? Pero sí, el señor Aznar consiguió, como usted ha mencionado, una mayoría, pudo haber rectificado aquello. Pero que no las dio Aznar. No, pero le estoy diciendo ahora, escúcheme ahora, que sí, realmente no fue Aznar, cuando él consiguió una mayoría suficiente, tenía que haberlo. Él no se había comprometido a eso. Bueno, aunque no se haya comprometido, un líder político y un presidente de una nación como era España, y con el problema que empezaba a plantearse de educación, tenía que haberse implicado en ello. Y perdone, pero como profesora le digo que ha sido horrible. En Cataluña la enseñanza está por los suelos, a todos los niveles. Allí siempre es contra España, España. Usted dice la libertad y España. Pues oiga, ni la libertad ni España. Bueno, pues mire, los que están en contra de la libertad y de España tienen un porcentaje de votos muy pequeño. Pero ¿por qué parece que todos los catalanes son independentistas? Si ni la cuarta parte de los votantes son independentistas. Por 100.000 votos en Cataluña. Por favor. En las señales les ganamos por 100.000 votos. Sí, pues, mira lo que está diciendo Sirena. Que el PP... 100.000 votos más que los... ¿Que quién? Que Junts. Bueno, ya, pero es que luego está Esquerra. Adelante. Por cierto, Esquerra, me he enterado gracias a escribir este libro, que se lo contaba a Santi, que tampoco lo sabía. La Esquerra Republicana tuvo varios representantes en las Cortes Constituyentes de la Segunda República. Y uno de ellos, ¿sabéis quién era? Nicolás Franco, el hermano de Franco. Ramón. Ramón. Sí. Ramón, Perdón. Sí. Doña Esperanza, en primer lugar, felicitarle por su libro. Creo que de los más de 1.500 libros que me he leído en mi vida, será el primero que espero me dedique, habiéndome lo leído ya en 24 horas. Con respecto al tema este de Aznar, hace cosa de 3 meses entregaban los premios de la Fundación FAES en el Palacio Macaya a mi amigo Josep en Gloria esté, y precisamente aclaró el tema este del traspaso de las competencias en educación, que no fue él, que fue Felipe González. Bueno, yendo al tema concreto, mire, este nos decía que a misma siembra, a misma recogida. Entonces, yo veo que la Primera República duró operativamente 6 meses y en realidad 11, y tuvo 5 gobiernos distintos. ¿Cómo es lo que dijo el presidente de la República? Estoy hasta... de todos los... Sí, exactamente. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues
ocurrió de que el general Pavía no entró en las Cortes, dio una nota diciendo al presidente del Congreso que las disolviera. Se llegó a una guerra cantonal entre Cartagena, Murcia, Moneda, etcétera, etcétera. La Segunda República, y esto lo digo, porque la pregunta es, ¿no cree usted que el centro-derecha, la derecha y sobre todo los liberales nos estamos, en vez de jugando al ataque, que es la mejor defensa, defendiéndonos de algo que parece que la democracia la hayan traído ellos? Oiga, mire, los gobiernos de izquierda ha sido un desastre en todo el mundo, su aplicación práctica. Se puede esperar poco de Carlas Marx cuando se casó y le mantuvo su suegra durante muchos años, tuvo 4 hijos que se suicidaron, 4 hijos. Perdone, creo que la pregunta, vamos a la respuesta porque la pregunta es muy la pregunta ¿qué queda opina de que una derecha esté defendiendo por haber traído la democracia a España cuando hubo una república con 6 golpes de Estado, con una constitución no votada, con un pucherazo de 52 diputados, con 10.200 asesinados, entre ellos 18 familiares míos? ¿Qué opina de que esta derecha tenga que justificar ante esta gentuza que ha estado 3 veces en el gobierno y ha terminado? Felipe González, quiebra, 34 casos de corrupción y 6,5 millones de parados. Dimito y me voy. El segundo, Zapatero, se patea la herencia de Aznar y termina ¿Crees que jugamos demasiado a la defensiva a la derecha con una gentuza que siempre ha tenido que dimitir el UI? Bueno, yo creo que usted tiene mucha razón en lo que dice, pero eso es lo que yo llamo dar la batalla cultural. Y el relato que hace la izquierda de la Segunda República, como si hubiera sido un régimen idílico donde todos los derechos eran respetados, y que olvida que la escolta de Indalecio Prieto fue a buscar a Gil Robles, que no estaba en casa, porque ya era julio, pero sí encontró a Calvo Sotelo, lo sacó de su casa la policía que protegía a Indalecio Prieto y lo asesinó por el camino. Bueno, pues que usted sepa que yo le he dado una calle en Madrid, siendo concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, yo le he dado una calle a Indalecio Prieto, siendo alcalde Álvarez del Manzano. ¿Por qué? Pues porque Indalecio Prieto al final de su vida reconoció que había montado el golpe de Estado del 34, que había favorecido la guerra civil y que se había equivocado y pidió perdón. Y entonces yo creo que muchos de los que estuvieron en la guerra civil en ambos lados, claro que hubo hechos vergonzosos en los 2 lados y hechos heroicos, pero la inmensa mayoría creo que lo hicieron pensando que era lo mejor para España, lo creo. Y ese es el espíritu de la transición. Como los comunistas se abrazaron a los franquistas que se hicieron el harakiri y cómo el consenso, la concordia es lo que dominó. Hasta que llegó Zapatero a decidir que el odio y la memoria histórica es lo que tiene que imperar en España, y contra eso creo que tenemos que luchar. Muy bien, tenemos tiempo para una última pregunta que nos harán aquí desde la primera fila. ¿Se oye o no? Sí, pues intentaré que sea muy corta. Primero, lo estoy pasando muy bien. Segundo, como lo que tenemos que ir hacia un futuro, aquí hay 3 personas, tú, Alejandro, Daniel Sirera y compañía. Sin los votos que el Partido Popular pueda conseguir en Cataluña, es imposible que el partido, creo yo, no soy politólogo, es imposible que gane el Partido Popular en España y que por lo tanto podamos hacer todas las cosas que tú decides. Vamos a ver, en Cataluña se consiguió en su momento, creo que es así, 1.200.000 votos con el Partido Ciudadano. Digo yo, hay base suficiente en Cataluña para conseguir que la derecha constitucionalista y no independentista gane. ¿Qué proyecto o qué idea tenéis para que esto suceda? Y felicidades a todos los que estáis en política, mientras que yo estoy sentado en mi casa.
yo no puedo hablar de lo que tiene que hacer el Partido Popular de Cataluña porque mejor que yo lo sabe Alejandro y lo sabe Daniel, que está ahí. Muy bien, tenemos tiempo para una ultimísima pregunta. Ahí el periodista detrás de la cámara. Sí, muchas gracias. Chesco Tapias de La Sexta. Señora Aguirre, ¿qué tal? En su introducción... sí, hola. Sí, perdón. En su introducción se ha referido fugazmente al Barranco del Pollo y quisiera aprovechar para preguntarle que esta mañana pues, usted en una entrevista ha señalado que en la situación que está viviendo pues, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, usted habría dimitido. Le quisiera preguntar por qué y si el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, pues debería forzar su dimisión. Gracias. A lo segundo, de ninguna manera. A lo primero, esta mañana en la entrevista lo que he dicho es que yo soy de las políticas españolas, creo que la única que ha dimitido 3 veces. O sea, no una vez, 3 veces. Y que yo creo que la dimisión honra a quien la hace, porque dimites porque te has equivocado en algo, no porque hayas hecho algo malo, sino porque te has equivocado. Y he añadido que yo, me ha preguntado la periodista Gemma Nierga esta mañana si yo hubiera dimitido y he dicho, yo creo que yo sí, pero, hay que añadir los peros. Cuando no se tiene mayoría absoluta, es muy complicado dimitir, porque tiene que elegir al nuevo presidente el Parlamento regional. Eso es lo que he dicho, o sea, que yo no he dicho que yo el pellejo, porque es que yo he tenido, y además lo he añadido, yo siempre he tenido mayoría absoluta. El señor Mazón no lo tiene y por lo tanto él sabrá muchísimo mejor que yo si tiene que dimitir o no y cuándo. Aparte que dimita Sánchez. Bueno, claro, el que tiene que dimitir es Sánchez. Esta es otra. Vamos a ver. Esa es otra. ¿Por qué? Porque la señora ministra de Defensa, que dijo que iba a mandar inmediatamente a Marruecos el ejército porque había que llegar en los primeros momentos, dejó absolutamente solos a los valencianos, no le dio la gana de enviar el ejército y tenía en Bétera los helicópteros y tenía todas las unidades del ejército dispuestas a ayudar a los valencianos. Y hay un documental que se está publicando ahora mismo y que está ya en YouTube, donde dicen los valencianos, la primera noche y no vino nadie. Amanece al día siguiente, llega la noche y nadie el segundo día y nadie el tercer día. Y esta señora tiene la cara dura de no dimitir. Esa sí que tendría que haber dimitido, ahora que la han llamado pájara, mira. Muy bien, pues sería un placer continuar aquí. Seguramente podríamos seguir recibiendo y contestando preguntas largo y tendido, pero el tiempo es inexorable, el tiempo pasa y no nos queda otra que ir poniendo punto final a este acto, no sin antes agradecer muchísimo a las personas que nos han acompañado, a Joaquín, a Santiago, a Alejandro, a Joan y, como no, a Esperanza. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.